hay un artículo, el artículo 16 de la Ley General de Administración Pública, que dice que no se pueden dictar actos contrarios a las reglas unívocas de la ciencia o de la técnica o a principios elementales de la justicia, de la lógica o de la conveniencia. Pues este reglamento viene a dar seguridad jurídica. Al día de hoy, uno identifica, por ejemplo, que un reajuste de precios duran años para resolverse. Se piden documentos que no tienen ninguna relación con las fórmulas o lo que se ha establecido siempre en temas de reajustes de precios. Se piden certificaciones de CPA, por ejemplo. Bueno, todo esto se elimina con este reglamento y lo que se plantean son normas claras, normas que le dan transparencia, plazos que se tienen que cumplir. Por ejemplo, en obra pública sí se tiene claro cuál es el plazo porque hay un reglamento de reajustes de precios de obra pública. Sin embargo, en servicios la gente no tiene claro cuánto tiempo que tiene que durar. Este reglamento sí lo deja claro. Entonces, este reglamento viene a sembrar, a fijar, a consolidar las bases de lo que son ahora los reajustes de precios que siempre hemos trabajado, incluso con una resolución de la Contraloría que era de hace 30 años, hace mucho tiempo, y efectivamente tenía cosas que ya no aplicaban. Entonces, en buena hora que tenemos un nuevo reglamento sobre el cual se ha venido trabajando ya desde hace más de un año y hasta ahora se publica para consulta. Lo que sí es cierto es que el artículo 43 de la ley y el 107, el 108 y el 109 plantean la obligación, digamos, de cómo se va a hacer una resolución, una respuesta a las partes objetiva de cómo se reajusta un contrato, de cómo se hace una revisión de precios, tanto en obra pública como en bienes, en servicios, porque, insisto, ha habido, digamos, poca claridad para algunas instituciones. Y el otro gran problema que tenemos es que la administración carece a veces del conocimiento necesario para revisar este tipo de gestiones, o no solamente revisarlo, sino darle seguimiento al contrato, como es la obligación de la administración de saber si los costos están bajando. Pues había que hacer una revisión para ver si hay que tramitar un cobro al contratista. Pues eso es casi imposible de ver en administración, esas gestiones de parte de la administración hacia los contratistas. Entonces, la idea es que haya un equilibrio económico del contrato donde las partes hagan la gestión que corresponde y le recae a la administración la obligación de darle seguimiento a la ejecución contractual y al equilibrio económico del contrato, identificando si hay variaciones o no. ¿Qué dice el artículo primero? Bueno, regula criterios técnicos que están relacionados con las fórmulas matemáticas. Se van a dar cuenta ustedes, esta que pongo por acá es la que siempre usamos, la que usamos donde teníamos la mano de obra, los insumos, los gastos administrativos, pero es súper importante tener claro que esto ya no se usa, que este componente ya no existe, ¿verdad? Porque ahora hablamos de costos y no de gastos. Entonces, nos ha costado mucho entender eso. Tenemos casi un año de tener un nuevo reglamento y entrar en vigencia la Ley General de Contratación Pública y seguimos usando fórmulas, estructuras de precio que vienen heredadas de la ley de contratación administrativa. Este reglamento plantea fórmulas matemáticas, componentes de cálculo, procedimientos y requisitos de información. Es, como les decía, súper importante tener ahora requisitos claros, ¿verdad? Porque uno llega a una institución y le pide unos requisitos y en otra le piden otros, ¿verdad? Uno llega y pide un reajuste de precios porque varió la mano de obra, pero le piden toda la planilla. Entonces, este reglamento nos deja esa claridad de cómo se determina, ¿verdad? ¿Qué parámetros se utiliza para cuantificar los aumentos o las disminuciones en los costos de los contratos que derivan en el precio en sí, ¿verdad? Y vean aquí que tenemos que irnos acostumbrando con eso en los costos directos e indirectos. Y como les decía, lo que tenemos es esto. Y tenemos que esto es costo de mano de obra, sí, costo de insumos, perfecto. Estos tal vez nunca los hemos tratado como tal, pero generalmente estaban relacionados a los costos directos. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde estaban los costos indirectos? Estos gastos administrativos eran los costos indirectos que nunca los llamamos como tal
ahora deberíamos de desagregarlos, estos gastos administrativos, tanto en la parte de mano de obra como la parte de insumos, porque los gastos administrativos tienen un poco de todo eso. Pues el objetivo del reglamento es casualmente eso, tener esa claridad, tener las fórmulas y la forma, los documentos que se tienen que pedir. Bueno, el 102 claramente establece que los oferentes hoy en día deben de proponer los índices para hacer el reajuste o las revisiones de precios asociados a los costos directos e indirectos. Entonces, esto, vea que ya viene desde diciembre del año pasado. Es la administración la que establece esa estructura del precio, ve que claramente lo plantea aquí, es la que deberá establecer el formato para la presentación de la estructura del precio. Y es aquí entonces donde nos cuestionamos. ¿Cuál es la estructura del precio que tenemos que utilizar? Porque la administración me dice, dígame cuál es el precio que es igual a gastos administrativos, más mano de obra, más insumos, más la utilidad. Pero eso contradice lo que establece ya el artículo 102, donde están los costos directos e indirectos. Entonces, lo primero que ya deberíamos de estar consolidando son estructuras de precios asociadas a costos directos e indirectos. Ve que plantea claramente este 102 al final que esa estructura del precio debe tener costos directos, indirectos, utilidad y los imprevistos, como lo vamos a ver en el reglamento de ajustes de precios. Dice el artículo 16 de este reglamento. ¿Qué debería tener la estructura del precio que plantea la administración en el pliego de condiciones? Bueno, los costos directos de insumos, ojo, vea importante, de insumos, de mano de obra y de subcontrataciones. Esto en realidad no debería ser nuevo, pero no tenemos la costumbre de incorporar dentro de la estructura del precio el porcentaje que corresponde a los subcontratos. Eso quedaba normalmente metido entre todos los insumos y cuando reajustábamos los insumos en general, independientemente si dentro de eso habían o no subcontratos. Entonces, ya vean que ya tenemos que tener estructuras de precio donde un renglón de esos esté asociado al tema de las subcontrataciones. Y es súper importante porque ya sabemos, por ejemplo, que los oferentes están obligados a declarar los subcontratos, están obligados a cuantificar cuánto de su precio está subcontratado. Bueno, eso lo va a tener que también demostrar en la estructura del precio. Ojo, de conformidad con el detalle y formato que establece la administración. ¿Cuál es el punto aquí a lo cual tenemos que llevar a todas las instituciones públicas? A que la administración tenga la claridad de cuál es la estructura del precio que tiene que poner en el pliego de condiciones. Entonces, aquí es un trabajo muy fuerte que tiene que hacer ahora la proveeduría con las unidades técnicas, ¿verdad? Porque las unidades técnicas van a decir, bueno, pero yo de eso no sé. Y la proveeduría puede decir, bueno, pero el que conoce el bien o servicio que se va a contratar es la unidad técnica. Y entonces hay que llegar a consensos a lo interno de las instituciones para saber cuál es la mejor estructura del precio que refleje casualmente los costos directos e indirectos.